Iglesia del Nazareno, Mazatenango, Suchitepeques. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Lo puede leer conmigo juntos? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero sigue diciendo en el versículo número 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Hoy queremos pedir la bendición de tu palabra. Quiero agradecer por cada uno de los que está en este lugar, Señor. Que todos podamos tener este tiempo para abrir nuestro corazón y pedirte que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que sea una tierra fértil y que pueda producir, Señor, en nosotros el cambio de vida, el poder hacer las cosas que a ti te agradan. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra y la recibimos con gozo. Este pasaje es bien interesante, hermano, porque comienza diciendo un versículo que deja las puertas abiertas para cualquier persona. Miren, el pasaje del versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios no hace acepción de personas cuando de hablar de la salvación se trata. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero hay un como requisito. Hay algo que lo condiciona. Fíjese que el Señor dice, todos aquellos, los que se toman el tiempo de leer la palabra cuando yo digo algún versículo, desde el capítulo 10 y el capítulo 9, el apóstol Pablo está tratando de decirle a los judíos, porque ellos tenían algo. Pablo les dice, miren, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, pero les hace falta ciencia, les hace falta conocimiento para entender que la salvación es a través de la fe. Hay muchos, ¿sabe usted que hay judíos que son ortodoxos, que el sábado ellos no pueden hacer nada, inclusive ni siquiera pueden encender la luz? En Israel hay lugares donde están automáticos los elevadores porque ellos ni siquiera pueden apachar. O sea, llega a tal extremo, la ley llega a tal extremo que no pueden hacer nada y hasta contratan a sirvientes como ellos no deben de hacer nada, que ellos lo hagan. Pero inclusive la ley hasta prohíbe eso, que no deben de hacer trabajar a sus sirvientes. Mire, la ley es tan extrema, pero a veces causa risa, ¿verdad? O sea que ni apachar un botón. Por un lado es esa risa de la exageración, pero por otro yo le digo, mire hasta dónde llegan por tal de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Y por eso el apóstol, cuando él está explicando, le dice, ustedes tienen un celo por Dios, tratan de hacer el bien delante de Dios, pero les hace falta algo, que todo el sacrificio que ustedes hacen, de todo lo que ustedes consideran lo que realmente salva, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Cuando Dios abre las puertas para que todos podamos acceder a eso, el siguiente versículo, porque usted diría, entonces solo es de invocar, sí, pero ¿qué significa invocar? Invocar, en el versículo 13 dice, en el 14, ¿cómo pues invocarán? Invocar el nombre de Jehová va más allá que simplemente saber cuál es el nombre de Dios.
Hace algún tiempo yo escuché a los judíos decir, a uno de los judíos que enseña, y le preguntan, para usted, ¿cómo puede explicar el nombre de Dios? ¿Cómo hacen ustedes para saber quién es Dios? Y ellos dicen, es que ustedes los gentiles, dicen, se hacen bolas con el nombre de Dios. Porque nosotros tenemos 2 hojitas donde trata de explicar, pero nuestra mente es tan limitada que no podemos llegar a entender todo lo que Dios es, por lo tanto no nos complicamos la vida. ¿Para qué vamos a estar hoy en día los jóvenes que vamos a ir me incluyo, ¿verdad? Digo que si no voy o no van. Vamos a ir a este congreso y este congreso habla acerca de la defensa de nuestra fe. La apología, el decir si yo soy cristiano, debo aprender a defender mi posición, porque la gente del mundo está preguntando, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Muéstremelo físicamente. El que es ateo no se complica la vida, él sencillamente no tiene que convencernos o evidenciarnos que no cree en nada. Pero el que cree en algo sí tiene la responsabilidad de exponer y de defender cuál es su creencia. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, la pregunta es, ¿qué es invocar? ¿Cómo hacemos para invocar? Y este pasaje tan precioso nos da una secuencia y dice, ¿cómo pues invocarán aquel a quien no han creído? Quiere decir que si usted no cree, no puede invocar. Por eso es que yo apunté aquí que el hecho de invocar va más allá de simplemente saber cuál es el nombre de Dios. Debemos aprender a usarlo cuando lo adoramos. Salmo 116 del 12 al 14 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y dice el versículo 13, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. O sea, es necesario creer. No se puede invocar a alguien a quien no se le cree. El Salmo 99:6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, dice, y Samuel de los que invocaron su nombre. Cuando mencionamos la palabra invocar, necesitamos entender qué es eso. No es solamente pedir ayuda, no solamente es mencionarlo, es entenderlo y creerlo. Sin embargo, conforme yo leía esta palabra, porque digamos que esto es una explicación y es algo que se le fue dicho para los judíos, de por qué ellos no, a pesar de que habían oído, los profetas habían hablado con el pueblo de Israel, ellos habían rechazado eso, porque ellos entendían de una manera la salvación, pero ahora Pablo hace la aclaración, ya no hay diferencia entre griego, entre judío, entre gentil, porque la salvación es por fe, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no existe una que solamente los de cierta categoría económica pueden tener acceso a la salvación. Todos podemos y debemos obtener esa salvación. Ahora, yo lo que veo aquí en estas frases que se utilizan es que hay un mensaje y hay un mensajero. El mensaje es claro: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje. La pregunta es, el mensajero aquí nos da una secuencia que tiene que ver con que tiene que ser enviado, que predique, que oigan y que crean. Si estas 4 cosas pueden ser transmitidas, entonces se puede invocar. Porque dice el pasaje, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el inicio del versículo 15 dice, ¿y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Quiere decir entonces que, resumiendo toda estas frases que se mencionan en estos versículos, es que no puede haber salvación sin evangelio. Porque el evangelio, dice la palabra del Señor, que el oír viene. ¿Qué es lo que se debe de escuchar?
Es la palabra. La palabra de Dios es la que es verdad. En semanas anteriores hemos hablado del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Lo que se habla debe de ser la palabra de verdad. Ella es la que convence. Ahora, veamos esto, pues, sobre el mensaje, que está claro. Pero el mensajero, yo voy a empezar desde lo último, porque lo que dice el versículo es el que invocare. Pero para invocar se necesita desde lo primero, que es el versículo 15 en sus primeras palabras. ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabe que dice la palabra del Señor? Que si usted y yo no hablamos, el enviado, el mensajero. Mire, hay una canción que Mardoqueo, en aquellos años cuando él cantaba, a ver, alguien quisiera escuchar a mi hermano un día cantar de estos. Mira, Mardoqueo, está un poquito caro traerlo, todavía hay tiempo, ¿no? Compromiso para el otro domingo, una canción. Y es más, concédeme esta canción, porque de esto quiero hablar. Dios pudo, hay una canción que dice que Dios bien pudo hacer robots que con apacharles un botón dijeran aleluya, que con apacharles un botón dijeran gloria a Dios, con programarles un timer, un sincronizador, para que todos a las 10 menos 10 estuvieran los robots haciendo colita ahí, esperando que abran. Y cuando las puertas se abrieran y todos se sentaran en orden y todos hicieran todo. Dios pudo haberlo hecho porque tiene el poder para hacerlo. Pero te dejó a ti y a mí la responsabilidad de predicar. Quiere decir que entonces, ¿cómo les van a predicar si no hay quien los envíe? Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Hemos sido enviados. El predicador es aquel que proclama el evangelio. Tu función no es convertir a las personas. ¿Alguna vez han escuchado eso? Hermanos, yo no soy yo lo que tengo que hacer es declarar la palabra, y Dios es el convence, el Espíritu es el que convence. Efectivamente hay razón en esa, pero creo que como hijos de Dios nos hemos olvidado de la responsabilidad de poder dar la palabra y que esa palabra no sea adulterada. Debemos de hablar la verdad tal y como es. ¿Algún amén? Debemos anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted puede predicar las buenas nuevas de salvación? Ya se van yendo 2 veces a predicar a los buses. Levante la mano aquel que ya nos ha acompañado. Mire, échese un taco de ojo ahí. Nos fuimos a los buses. Yo estoy tratando de que el evangelismo vaya de lo más fácil a lo más complicado. Los estudiantes de la escuela de obreros les hicimos un reto y nos fuimos, y ya hay 2 personas que se enteraron y me llamaron y me dicen, hermano pastor, a la próxima yo me apunto. Y gloria a Dios por ello, porque Dios nos está enviando ahora. Estamos haciendo unos regalitos, hasta le quitamos la clientela a algunas personas que iban vendiendo porque nosotros los estábamos regalando. Pero el evangelio va más allá. El evangelio no tiene que ser solamente vamos a dar la palabra y ahí que miren ellos si se convierten. La responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. Sabe que Noé predicó 120 años y ¿sabe qué? Nadie se convirtió. Es más, la escritura dice que lo llegaron a conocer como un pregonero de justicia. Y Hebreos habla que fue reconocido como un héroe de la fe. Es decir, tu predicación debe ir más allá de solamente querer anunciar la palabra de Dios. Debemos hacerlo con responsabilidad, constantemente, que nunca en tu boca deje de existir una palabra de bendición, porque dice la escritura, ¿cómo
van a predicar si no hay quien los envíe? Ya tú tienes la responsabilidad porque eres enviado de parte de Dios. Por tanto, id. Por tanto, es algo imperativo, es una orden que se nos está dando. Ahora, ¿cómo predicar el evangelio? ¿Cómo debemos de llevar nosotros esa palabra de Dios? Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Se imagina usted predicando 120 años y que nadie se convierta, hermano? Si ya ni a 120 llegamos nosotros. Y muchos decimos, hermano, es que ya hicimos la actividad y nadie se convirtió, ya no hagamos. No, hermanos, aprendamos a entregar la palabra siempre. Aprendamos a tener palabra de Dios siempre en nuestra boca, porque alguien puede estar necesitado de un Cristo te ama, de un Dios tiene un propósito para ti, de un Dios te va a usar poderosamente a ti. Ahora bien, ¿cómo deberían de recibir el evangelio las personas a las que nosotros le predicamos? Ahí está a veces nuestro error, porque hablamos por hablar, pero el evangelio es dado no solamente para que sea conocido y creído, sino para que sea obedecido. La palabra de Dios no solamente se da para que tú la puedas recibir, sino para que la puedas creer y que puedas actuar conforme a esta palabra. No es un sistema de noticias, no es que solamente vamos, por eso dice que la palabra debe de ser predicada, pero eso no es una responsabilidad. En las noticias podemos poner mensajes, podemos hacer un montón de cosas, pero tú y yo tenemos esa responsabilidad porque Dios te la encomendó a ti y me la encomendó a mí. Nosotros tenemos que enseñarle a este mundo va a tomar la foto, me quedo aquí. Tenemos que enseñarle al mundo una forma de conducta, un estilo de vida, y porque Él sabe cuál es nuestro eslogan como iglesia, que hemos sido llamados, no los escucho, llamados a santidad. Necesitamos imitadores de Cristo en las naciones, gente que pueda expresar con el evangelio, porque aquí ya entramos al otro tema que es oír. Oír, cuando tú das el mensaje verdadero, tienes que aprender a comportarte de una manera distinta. A la gente le llamará la atención tu manera de ser, es decir, tu ejemplo habla. Hay una frase que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, aquí hay dos cosas. La gente va a mirar cosas en ti y a veces por curiosidad no van a preguntar. Pero si tú sabes que lo que tú eres es por lo que Dios dijo que tú eres, tienes que aprender a compartirlo. Hay gente que solamente, digamos que hay cosas que para nosotros, nuestra fe, debemos aprender a compartirla. Muchos somos como aquella película que se llama Cristianos de la Secreta. ¿Alguien la ha visto? Que levante su mano. Si no, búsquela. Esta es una comedia. Cristiano de la Secreta. Usted se trata de hacer una idea de qué significa la película. Andan en el mundo, pero son cristianos de la secreta porque nadie lo sabe. Quieren vivir y nuestra manera de comportarnos es diferente a la manera de cómo hemos sido enseñados. Debemos mostrarnos distintos al resto de la gente, porque vamos a llamar la atención, pero si no les hablamos, nunca sabrán lo que tú eres, ni qué es lo que ellos necesitan para ser salvos. No todas las personas se atreverán a preguntar por tu fe. Muchas necesitan que seas tú quien tome esa iniciativa. Ahora, en el tema de creer, ¿sabe por qué mucha gente no cree hoy en día? Por eso dice el pasaje, y no creerán. ¿Por qué dicen que no creerán? Yo voy a pedir disculpas antes de decir lo que tengo que decir.
Y eso lo voy a editar después. ¿Sabe por qué la gente no cree? Porque muchos de nosotros actuamos y lo que decimos no convence. Por eso la gente no quiere salir a predicar. Porque sabemos cómo somos y queremos aparentar ser miembros de una iglesia de santidad, pero cuando tenemos que salir a luz. Yo en una ocasión tuve que decir no, porque me habían invitado a tocar a un grupo musical. En aquellos entonces, cuando yo era bueno para tocar. ¿Y saben por qué dije yo no? Porque ahí iba a estar una persona que yo conocía cómo estaba su vida. Y dije, yo no voy a ser partícipe de eso. Qué feo es que puedan considerarte así. ¿Será que tenemos la capacidad, hermanos, de pararnos enfrente de algún noticiero? Usted sabe aquella anécdota de aquel hombre que pidió pizza a un cuarto de un hotel y llegó la pizza, y cuando llega la persona que estaba, la mujer con la que estaba, y la abre, y lo que vio fue dinero. Y dijo, Malaya, nos cayó el 20, mira mi amor, nos ganamos esto. No, le dijo, eso no es de nosotros. Esa es la diferencia entre hacer lo correcto y ser honesto, ¿verdad? Entre ser honesto e íntegro. La persona quiso ser honesto y fue y llevó eso a la tienda donde vendían la pizza y les dijo, yo pedí una pizza y lo que me llegó fue esta caja con todo este dinero. Cuando descubrieron, se dieron cuenta que habían cometido un error y le dijeron, Señor, esa honestidad que usted tiene nos asombra. Vamos a llamar a los noticieros para poder grabarle un testimonio que usted vino a devolver ese dinero. Y el Señor dijo, no, a mí no me interesa nada de esto, deme mi pizza y yo me voy. No, le dices que cómo va a pensar, es que la gente tiene que saber. Pero este hombre sabe por qué no quería salir en los noticieros, porque la persona con la que estaba no era su esposa. Era honesto, pero no era íntegro, porque la integridad tiene que ver con lo que tú eres. Y si la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios, si la Biblia dice que tú eres un real sacerdocio, hermanos, este año ya va a acabar, pero tú no puedes seguir estando como estás. Tú no eres menor que nadie, tú eres la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Nadie tiene que hacerte de menos a ti. Pero como no estamos convencidos de lo que somos, por eso dejamos que el mismo diablo trate de avergonzarnos. Y yo creo que este tiempo, el año 2023, es un tiempo en el que esta iglesia ya empezó a salir de las cuatro paredes y vamos a ir por las almas, porque a eso nos llamó el Señor. Ahora mire pues, esto es bien interesante. Las palabras sin un testimonio que las respalde puede confundir a las personas. Pero, oiga esto, pero un testimonio sin palabras es algo absurdo, hermano. ¿Sabe por qué? O sea, si usted habla, pero su testimonio no concuerda con lo que dice, esto puede confundir a la gente, porque dice, ¿cómo este está hablando de santidad y tiene 2 mujeres? ¿Cómo él está hablando de esto si está pecando en esto? Lo confunde a uno. Pero si Dios te ha transformado a ti, yo en esta iglesia sé que hay gente que Dios los ha rescatado hasta de la misma muerte, pero no hablan. ¿Qué sentido tiene que Dios te haya hecho algo a ti? ¿Qué sentido tiene que tú hayas sido la experiencia de un milagro en tu vida y no lo expresas? ¿Hay sentido en eso? Aquellos confunden porque hablan y no viven. Pero el que ya experimentó el poder de Dios, ya experimentó la santidad y no lo dice, es absurdo. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Ahora hago una pregunta. ¿Eres de los que hablan y no muestran? ¿O de los que muestran pero no hablan? Yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta hora. Debemos aprender a experimentar lo que Dios tiene para nosotros.
Todos los que estamos aquí podemos ser salvos. No hay ni siquiera algo que pueda limitarte. Las puertas, el Señor dice que Él te espera con los brazos abiertos. Ahora, para invocarlo es necesario que creas. Y como iglesia tenemos que aprender a que no solamente nuestro testimonio debe ir respaldado con lo que decimos, y lo que decimos tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. La gente necesita escuchar. Debemos predicar su palabra. Debemos tomar la responsabilidad de hablar de la verdad. Cuando las personas reciban el mensaje que tú y yo vamos a dar, tienen que estar convencidos que fuimos enviados. Vamos a predicar esa verdad y ellos la escucharán, y en muchos de los casos tú serás ejemplo para los demás. Ahora, esto es algo simple. Esta canción que usted está escuchando de fondo, ¿qué pasa cuando el enemigo te roba esa luz? Te apaga esa luz. ¿Cómo va a compartir aquel que no tiene luz? Tienes que venir a la fuente. Y ahora trata de compartir con alguien más. Trate de compartir con alguien más. Quiero pedirles que llenen el altar aquí con los que así quieran hacerlo. La importancia de tener la luz que es Cristo Jesús. Hay alguien que quiere tener la luz, alguien que no haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Quiero decirte que hoy, si invocas el nombre del Señor, tú eres salvo. Hay alguien que quiera hacerlo, y si alguien quiere hacerlo, quiero que traiga su candela, y ahora sí puede ocupar cualquiera de los que están aquí. Comparta solamente con uno. No necesito que le dé a la persona de a la par, solamente con uno más. Son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Puedes esconder.